judiciales. El día de hoy nos referiremos a las reformas que ha sufrido el nuevo Código Procesal Constitucional, que recordemos tiene vigencia desde el 24 de julio del año pasado. Dentro de la reforma que ha traído como consecuencia la promulgación de la Ley 31.583, podemos referir que se han producido de manera efectiva 10 modificaciones al texto del nuevo Código Procesal Constitucional, aunque en número aparecen como 11. En tal sentido, vamos a referirnos a alguna de ellas. Lo primero que se establece es de que no existe gratuidad en la actuación de la parte demandante cuando se trata de procesos iniciados por una persona jurídica con fines de lucro, principalmente dirigido a los procesos de amparo contra resoluciones judiciales. En ese sentido, se modifica el artículo 3 del título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional en cuanto al extremo del principio de gratuidad. Y esto conlleva a que se hace la precisión en relación al texto anterior, porque ya se establece que únicamente van a proceder a pagar el arancel respectivo por ofrecimiento de pruebas la parte demandante cuando se trate de una persona jurídica con fines de lucro. Por otro lado, se señala que el juzgado, el órgano jurisdiccional, ya sea constitucional o sea uno civil que verse y conozca estos procesos, debe programar la audiencia dentro de los 15 días hábiles de interpuesta la demanda. Y pone esta nota, bajo responsabilidad. En ese contexto es de que esa norma obliga y establece un plazo para efecto de la programación de audiencia y señala de que esta audiencia tiene que tener lugar dentro de un plazo de 30 días hábiles. Es decir, se establece y se considera una invocación imperativa a los órganos jurisdiccionales para que dejen de lado sus otros procesos para dar preponderancia a los procesos constitucionales, porque recordemos, y hago mención nuevamente a esto, de que únicamente la Corte de Lima y la Corte de Arequipa cuentan con órganos especializados en materia constitucional. El resto de órganos jurisdiccionales de las diversas cortes del país tan solo realizan y conocen estos procesos a través de los juzgados civiles o mixtos. Y eso conlleva a pensar, el legislador no ha considerado la carga procesal de los diversos órganos jurisdiccionales y que no se va a poder cumplir con esos plazos establecidos. Es por eso que mi recomendación en ese sentido conlleva a referir de que se debe dejar una razón o una nota, dada esta norma imperativa, de los motivos por los cuales no se ha podido programar la audiencia dentro del plazo establecido. Entre los diversos motivos va a ser la demora en las notificaciones, porque recordemos que esto va a implicar una notificación por cédula, corriéndose el traslado de la demanda, y esto va a demorar. Y por otro lado, consideremos las audiencias ya programadas que tiene ese órgano jurisdiccional, que no únicamente exclusividad ve estos procesos constitucionales, y por otro lado, la propia carga que afrontan actualmente los juzgados constitucionales, porque recordemos que a razón de ese nuevo Código Procesal Constitucional se ha incrementado la cantidad de órganos jurisdiccionales en las Cortes de Lima, aumentando una sala superior y más órganos judiciales de primera instancia para los efectos que trae este nuevo Código Procesal Constitucional. Por otro lado, se modifica el artículo 42 del nuevo Código Procesal Constitucional, en el sentido de que existe una equiparación entre lo que es una resolución judicial con lo que es un laudo arbitral. ¿Y a qué conlleva esto? Esto conlleva a seguirse lo que establece nuestro texto constitucional, que habla de la jurisdicción arbitral, que le da ese reconocimiento particular. Y es en ese contexto en el cual procede el amparo contra resoluciones judiciales y contra laudos arbitrales. Así también incorpora que procede el amparo contra resoluciones judiciales contra los procedimientos de selección de obra pública o su ejecución. Por otro lado, también contra las decisiones de los órganos del Congreso dentro de los procedimientos parlamentarios que realiza. Es decir, amplía los alcances del amparo contra este tipo de decisiones. Por otro lado,
y prevalece en este caso el derecho que tienen los abogados de poder informar oralmente en audiencia pública cuando se promueva un recurso de agravio constitucional que lo conocerá el Tribunal Constitucional. Y de esta manera se modifica el artículo 24 de este ordenamiento procesal y asimismo se deja de lado ese precedente que se le dio la denominación de la sentencia interlocutoria denegatoria, en la cual el Tribunal Constitucional estableció criterios para conocer el recurso de agravio constitucional. Muy bien, por otro lado, también se reforma lo que es el artículo 19 de este texto procesal, en el sentido que las medidas cautelares principalmente van ahora dirigidas hacia lo que son procesos de selección de obras públicas o su ejecución. Y se establece de manera clara y precisa que se deberá establecer una contracautela en ese sentido, consistente en una carta fianza solidaria. Una carta solidaria incondicional, irrevocable, que también tenga ese carácter de realización automática en favor de lo que es el Estado, que principalmente se le otorga este tipo de carta de garantía, que debe tener una vigencia mínima de 6 meses y en este contexto puede renovarse durante la duración del proceso. Aquí surgen dos preguntas. La primera, a través de la reforma anterior y de esta específicamente en cuanto a las medidas cautelares, que se hace una distinción en cuanto a la contracautela, estamos hablando, y me causa extrañeza esta modificación, porque desvirtúa y naturaliza lo que es propiamente el proceso de amparo constitucional y lo que son los procesos constitucionales conforme lo venía regulando el Código Procesal Constitucional del año 2004. ¿Por qué? Porque entendamos que un proceso de contratación pública, principalmente un proceso en el cual lo que se va a ver es selección de obra pública, participan dos partes marcadamente definidas, que son la empresa y por otro lado el Estado. Contexto en el cual surge la pregunta, ¿esto no debería conocerse dentro de un proceso contencioso administrativo? Se está buscando amparizar un montón de circunstancias o cosas específicamente cuando hay una vía específica para ello, como es el proceso contencioso administrativo. Lanzo esa pregunta al legislador para las consecuencias y circunstancias que va a ser que principalmente se está dejando de que el amparo, de que este proceso constitucional que da tutela a muchos derechos fundamentales se convierta y deje de lado para tener alcance y ya no tener ese carácter excepcional y pueda verse este tipo de situaciones que claramente tienen una vía establecida dentro de este proceso. Por otro lado, también debemos referir y hacer mención a la modificación del artículo 60. Y es por eso que refería que se hablan de 11 modificaciones en esta ley 31.583, cuando en la práctica son tan solo 10. Porque el artículo 60, si bien es cierto se menciona como una modificación, el texto se mantiene inalterable como el anterior de la norma del 24 de julio del año pasado. Entonces ahí no existe modificación alguna. Por otro lado, también se modifica en cuanto al aspecto de lo que es la imposición de costas y costos. En este sentido, se establece de que en el supuesto caso de que se llegue a determinar que la parte que presentó ese proceso constitucional actuó con manifiesta temeridad, se le puede condenar al pago de costas y costos a esa parte demandante que ejerció ese abuso procesal de ese derecho de acción que tiene. Y por otro lado señala que el Estado solo puede ser condenado al pago de costos y no de costas. A excepción, en los procesos constitucionales puede ser condenado al pago de costos, a excepción de lo que es el proceso de habeas data, en el cual está exonerado de este tipo de condena de costas y costos. Muy bien, espero que hayan sido de utilidad estos comentarios en torno a estas modificaciones
y nos vemos en otro video dentro de este canal de YouTube. Muchas gracias por su atención.